Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Pedro. Y vamos a hablar ahora con Ignacio López del Moral. Es responsable de regulación y legal del equipo de blockchain en Everis. Él me ha contado que está trabajando en proyectos desde hace más de un año y nos va a contar también pues, un poco de experiencia práctica de lo que es ser un jurista, también en su caso economista, ¿no? Sí. Intentando trabajar con ingenieros y con informáticos. Ahí soy yo el rarete. Venga, muchas gracias, Ignacio. Buenas tardes, soy Ignacio y en estos escasos 20 minutos, 15, ¿no? Trataré de compartir con vosotros las conclusiones a las que he llegado en estos meses sobre las implicaciones legales de la tecnología blockchain, que como ya lo ha explicado fenomenalmente Pedro, pues simplemente me dedicaré a hacer una serie de puntualizaciones. Después de mucho leer, la definición que más me ha gustado es aquella que dice que estamos ante sistemas que permiten a partes que no tienen por qué confiar necesariamente de forma plena unas en otras, crear y mantener un consenso sobre la existencia, estado y evolución de una serie de hechos compartidos. Estaríamos, por tanto, ante un libro mayor contable, ¿no? Que estaría en este caso distribuido, siendo además certero y verificable, reflejando muy importante todas las transacciones que han tenido lugar en su historia y ello de manera inmutable y permanente, ya que su contenido no puede desaparecer jamás y solo puede ser actualizado a partir del consenso de la mayoría de los participantes, ¿no? Muchos clientes me dicen que no ven que blockchain represente una auténtica innovación, ¿no? Tratándose solo de una modalidad distinta de base de datos, en este caso, pues compartida. Y digo yo, ¿y no es suficiente novedad saber cómo funciona el bosque, la realidad, y no cada uno de los árboles, cada una de las entidades con un lenguaje distinto? No eliminaríamos así a traductores, como en el caso de los pagos internacionales sería la Cámara de Compensación y Liquidación, y todo ello con el ahorro de costes y tiempo que ello implicaría. O, por ejemplo, la neurología, ¿no le ayudaría todo esto a curar enfermedades al saber cómo funciona el cerebro en su conjunto, el entramado, y no cada neurona de manera aislada o solo en relación con otra? Pues bueno, he intentado hacerlo de manera gráfica, ¿no? En definitiva, blockchain lo que permite es tener sistemas más seguros, ya que eliminamos lo que denominamos puntos únicos de fallo, ¿no? Ya que se puede atacar un nodo, se puede atacar dos ordenadores, pero no se puede atacar un número de ordenadores tal que exceda la mayoría de los participantes. Por tanto, la inversión en cada sistema individual, en cada sistema corporativo no tiene que ser tan alta. Y además, como decía Pedro, se trata de sistemas mucho más interactivos al existir un sustrato común, ¿no? Donde lanzar proyectos de innovación. Donde sí que quería parar un poco más es en el concepto de criptografía, de clave pública o asimétrica, ¿no? Que utiliza blockchain, pero que es anterior a él y que consiste básicamente en la generación mediante el uso de un algoritmo adecuado de un par de claves, una pública y otra privada. La pública sería la manera que tenemos de identificarnos ante el mundo y la privada la manera de autenticar que hemos realizado una determinada transacción. ¿Y esto por qué? Pues porque a partir de la clave privada se genera una firma, de manera que cualquiera puede comprobar que esa firma ha sido generada con la clave privada que casa con la clave pública, pero sin llegar a conocer, claro está, nunca dicha clave privada. Por tanto, no dependeríamos de entidades de confianza para esa verificación, para ese cotejo, ¿no? Y esto, que puede parecer muy engorroso, aludiendo a Manuel Polo, un programador con el que trabajo, creo que es mucho más sencillo poniendo el siguiente ejemplo. Si alguien me quiere mandar un mensaje, lo que hará es meter ese mensaje en una caja, cerrarlo con mi clave pública, con mi candado, que como hemos dicho es conocido por todos, y yo seré el único que podrá abrir ese candado con mi clave privada, porque seré el único que tenga esa llave, ¿no? Además, a partir de la clave privada se genera la pública, pero no a la inversa, ¿no? Y esto también lo podemos visualizar si contemplamos una mesa de billar, ¿no? En estático. Todos sabríamos cuál es la posición de una determinada bola, sería la clave pública,
pero no sabríamos cómo ha llegado esa bola hasta ahí, no sabríamos cuál es la posición inicial de esa bola. Incluso podríamos saber ciertos parámetros como la fuerza, pero no sabríamos los ángulos, ni los rebotes, ¿no? Ni una serie de parámetros. Estaréis pensando, bueno, nosotros lo que queremos es saber de aplicaciones, ¿no? Y qué rollo nos está soltando este. Pues bien, la pregunta fundamental es cómo se habla de tantas aplicaciones si en principio lo único que pueden contener estos libros contables compartidos son datos. Pues como ha dicho Pedro, en un principio solo podían contener datos, pero a posteriori, conforme se ha ido avanzando esta tecnología, también pueden incluir funciones, pueden incluir códigos, en definitiva, pueden incluir programas para realizar determinadas operaciones en común, ¿no? Y aquí es donde nos topamos con la noción de los smart contracts, que da la naturaleza de la audiencia, supongo que os interesará mucho. Y que son, grosso modo, acuerdos entre partes que se ejecutan de forma automática, entre comillas, una vez el software detecte que han acaecido las condiciones fijadas por los contratantes. Y digo entre comillas porque, lógicamente, habrá que llamar a esa función para que se ejecute e incluso habrá que pagar una suma para que se ejecute con cierta prioridad, con cierta prelación. Desde mi punto de vista, este concepto revoluciona todo el mundo del derecho, puesto que imposibilita la falta de cumplimiento de las cláusulas estipuladas en un contrato, estando no ya ante un título ejecutivo, el artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino ante un título prácticamente autoejecutable, más fácilmente autoejecutable. En este caso, la fase de ejecución, es decir, de realización de la prestación, estaría garantizada mediante software autónomo, con el ahorro de costes y tiempo que ello supone, no teniendo muchas veces que acudir a juicio, evitando embargos, subastas o el trámite que podamos imaginar. Claro está, las condiciones, lógicamente, tendrán que ser objetivas y no susceptibles de interpretación, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer los abogados? Pues bien, como en los contratos tradicionales, también habrá que analizar la licitud del objeto y la causa, que se observe la forma en el caso de ser constitutiva o ad solemnitatem y que la manifestación de la voluntad sea libre. Y como comprenderéis, en lo que atañe a esto último, el problema se podría derivar precisamente por el error en que podría incurrir un sujeto que, por falta de formación sobre cómo se opera en la red, contrate algo cuando tal no era su voluntad. No nos olvidemos de todos los problemas derivados de las participaciones preferentes, por ejemplo. Además, muchas de estas aplicaciones han desvirtuado la palabra contrato, ya que afecta más bien a, por ejemplo, la fase de tramitación de un negocio jurídico no contractual, como puede ser un testamento, o a la legitimación para ejercicio de un determinado derecho, como podría ser la votación inteligente. Por otro lado, muchas reuniones me preguntan, ¿qué seguridad jurídica aporta blockchain? Pues bien, yo prefiero hablar más bien de seguridad de la información en términos de integridad de la misma, es decir, de la imposibilidad de alterar o manipular los datos. Si bien esto pienso que se debería complementar para ciertos negocios de gran trascendencia, con un control de legalidad que a mi parecer lo más conveniente es que lo pudieran realizar los fedatarios públicos sobre lo que llamamos veracidad intrínseca o autenticidad. Esto es, sobre la legalidad del contenido de los negocios jurídicos, sobre la ausencia de vicios de consentimiento de las personas e incluso ellos reclaman la potestad de custodia de claves privadas y documentos originales, lo cual es lógico ya que no vamos a imponer a un sujeto ese deber de diligencia al ser una información tan sensible. Y como último comentario, lo que respecta a seguridad, las ventajas serían claras a efectos de prueba si lo que se adjuntan son resúmenes o esos hashes en código hexadecimal, esos numerajos de documentos públicos. Artículos 1218 del Código Civil y 319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Perdón. Blockchain, otra pregunta es, ¿blockchain chocaría con el derecho al olvido dada la imposibilidad de borrado de los datos? En primer lugar, al estar oculta la identidad de los usuarios, ya que, como hemos dicho, solo se almacenan hashes o resúmenes de operaciones, en principio no debería ocasionar perjuicio alguno el hecho de que esa información continúe constando en la red. En cualquier caso, la solución pasa por censurar esos datos a los demás participantes. Y a este respecto, Quorum, una implementación de Ethereum que usará Alastria,
permite tener sistemas de privacidad muy potentes y restringir y dar acceso según el caso y según a quién, ¿no? Además, particularmente no creo que en las cadenas de bloques se aplique estrictamente el Reglamento Europeo de Protección de Datos, ya que sí podría entenderse que opera un tratamiento, ¿no?, al existir recogida, conservación, transmisión, etcétera, pero a mi parecer esos datos no son personales, porque están, por decirlo de alguna manera, fragmentados, por lo que a partir de la red no es posible identificar a la persona. Si bien en una cuestión muy distinta, claro, será el conjunto de obligaciones que sí tendrán que observar inexorablemente los destinatarios de información sensible. Y es por ello, por lo que es apremiante la necesidad de tener un control sobre la identidad de los sujetos, para atribuir responsabilidades, para ver quién hay detrás, ¿no? Y esta conclusión precisamente es la misma a la que ha llegado el consorcio Alastria. Alastria ha dicho, como es un problema común y transversal a las diferentes industrias, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues competir para solucionar este problema, cooperar para solucionar este problema y una vez solucionada a posteriori, competir, la denominada competición. ¿Y por qué decimos que la identidad está en apuros? Pues actualmente vemos que está totalmente dividida, está atomizada, si queréis llamarlo así, lo que dificulta el control de nuestros datos, lo que merma nuestra experiencia de usuario. Seguro que os habéis encontrado en la situación de tener que rellenar miles de formularios o repetir el proceso onboarding incluso para tratar con un departamento distinto de la misma entidad o para contratar un nuevo producto. Además, ¿no se nos solicitan más datos de los necesarios? Esto se puede ver de forma muy cristalina con un ejemplo que pone mi buen amigo Daniel Díez García, formulando la siguiente pregunta. ¿No es peligroso que demos nuestro DNI a un portero de discoteca, y no tengo nada en contra de los porteros, donde consta nuestra dirección simplemente para acreditar que somos mayores de edad para consumir alcohol? Ahí lo dejo. Además, creo que tiene que haber un cambio de paradigma, ¿no?, de mentalidad. No es tan importante quiénes somos, sino lo que somos capaces de hacer, sustituyéndose el sujeto por el objeto, por una reputación y un riesgo que irían en función de la operación. Además, la solución a este problema se ha dicho que no es tanto técnica, sino política, ¿no? Yo no lo he dicho, pero, por ejemplo, en palabras de Nacho Lamillo Domingo, máximo experto a mi juicio en esta materia, existen muchos centros de poder diferenciados, con un modelo de gobernanza prácticamente inexistente, viendo certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, clave permanente con OTP, clave firma. Además, existe una gran dispersión normativa, ¿no? En el caso español, leyes 39 y 40 en las relaciones de procedimiento administrativo, Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana en torno a la regulación del DNI, a lo que se suman las directivas europeas, por ejemplo, la PSD2, que exige la autenticación fuerte de cliente en los medios de pago, o el propio reglamento EIDAS al que se ha hecho alusión en términos de interoperabilidad. En cualquier caso, también creo que hay que delimitar bien los conceptos, ya que no es lo mismo identidad que identificación, como no es lo mismo identificación que firma, siendo esta última una manifestación de la conformidad con el contenido de un acto, aunque lógicamente sirve para identificar. Además, pienso que no se debería hablar de identidades, ¿no?, sino más bien de los atributos que conforman la identidad, ¿no?, que es única, soberana y que viene del término idem. Si bien una cuestión distinta será que podamos subsumir esos avatares en determinadas subespecies, como pueden ser la cara legal de la identidad o la personal o incluso la social, ¿no?, una cuenta de LinkedIn, que estaría más asociada o relacionada con la fama o reputatio, ¿no?, cómo soy considerado socialmente en determinados entornos, ¿no? También no voy a entrar en la clasificación de Alastria, que distingue entre atributos inherentes o intrínsecos, atributos acumulados, que son aquellos que desarrolla el individuo sin tener relación con entes externos, o los atributos designados, ¿no?, que son fruto de una relación ad extra. Pues, por ejemplo, podría ser con el gobierno, ¿no? Recomendaciones. No se puede exigir a los usuarios, como hemos dicho antes, que manejen sistemas complejos, ¿no?, en términos de usabilidad, que requieren soluciones de software y aplicaciones seguras, ¿no? Ya hemos visto todos los problemas derivados de la utilización de la firma electrónica reconocida, los antiguos applets,
o los problemas en la administración de justicia con LexNet. También hay que exigir el nivel de seguridad adecuado en función del riesgo del trámite y no más. Esquema nacional de seguridad. No entorpezcamos a los usuarios otra vez. Como ha dicho Pedro, hay que crear estándares. También sería conveniente que los certificados expedidos por el sector público se pudieran usar en el ámbito privado, ¿no? También, muy importante, como hemos dicho antes, hay que anonimizar datos. Hay múltiples técnicas, no puedo entrar en ellas, pero un ejemplo absurdo es si necesitamos saber si una persona es mayor de edad, pues preguntémosle, ¿eres mayor de edad? La respuesta en este caso será binaria, positiva o negativa, lógicamente firmada con una credencial. Y por tanto evitaríamos que esa edad concreta quedara almacenada en el servidor del destinatario para otros fines como pudiera ser el profiling, ¿no? Sin embargo, tengo que advertir que es tiempo para la esperanza, ¿no? Porque aquí lo digo, chapó al legislador europeo en el reglamento de IDAS. ¿Por qué? Pues porque apuesta por la firma electrónica remota en la nube cualificada, ya que ya no exige para ser firmante poseer materialmente el dispositivo de generación de firma con los problemas que ello implica, sino que bastaría con activarlo o utilizarlo a distancia, de tal manera que seguiría bajo nuestro control de una manera lógica o funcional. Y encargándose de crear la firma previo nuestro consentimiento siempre, entidades especializadas en las que podemos confiar. Además, sabedor de la situación, dice, pues vamos a tender puentes entre los distintos estados, entre los distintos poderes. Posibilita la interoperabilidad y la autenticación transfronteriza. Vamos a reconocer certificados extranjeros. También introduce figuras muy novedosas como el eIDAS Token, que te permite identificarte con biometría, pero lo que me parece más importante es que te permite autenticar solo determinados avatares, ¿no? Como mi pertenencia a un colegio profesional o mi edad, ¿no? Y en cualquier caso, creo que la conclusión es clara, ¿no? Si no hace falta un intermediario, eliminémoslo. Y si es necesario es porque aporta algo funcionalmente distinto. ¿Y entonces qué? Pues entonces que compita con los demás players por ver quién presta mejor el servicio, ¿no? Desapareciendo así oligopolios del pasado, como antes de la entrada en vigor de la PS2, también el regulador europeo aquí está acertado porque piensa que la naturaleza de las entidades hoy en día es híbrida. ¿Qué más da que el proveedor de iniciación de pagos sea una compañía de telecomunicaciones y no financiera si el servicio lo presta mejor? Como qué más da que el expedidor de medios de identificación sea público o privado, lo importante serán las garantías ofrecidas y otra vez otro punto para el legislador europeo en el reglamento eIDAS. Ya estaría. No sé si yo no me he enterado de nada, espero que vosotros os hayáis enterado. Me aplaudo.